Amén. Voy a hacerles una promesa. Así como nosotros redujimos un poquito el devocional, yo voy a predicar una versión reducida del mensaje. Quiero darle oficialmente la bienvenida a Iglesia Teópolis, y como bien estuvo diciendo Nicole, esta es la serie Adviento, en donde estamos explorando lo milagroso del reino. En la primera semana exploramos el milagro del Salvador, la semana pasada el milagro del sanador, y hoy llegamos con el milagro del santificador. Si no has escuchado los mensajes, descarga la aplicación Iglesia Teópolis y allí los puedes escuchar completo. Pero hoy quiero confesarles que por mucho tiempo, cuando yo escuchaba la palabra santificación, mi mente pasaba automáticamente a una lista de cosas que no debo hacer. No mientas, no robes, no te enojes. Y esa versión me agotaba. Se sentía como un esfuerzo constante por mantener una apariencia, una fachada. Tratando de cambiar las cosas desde afuera hacia adentro y fallando una y otra vez. Pero hoy quiero mostrarles algo totalmente diferente, porque el milagro de la santificación no es que tú te esfuerzas para ser mejor. El milagro es que Dios te transforma desde adentro hacia afuera, comenzando con tu manera de pensar. Así que me gustaría que nos pusiéramos de pie para leer la porción bíblica de hoy. Y lo hacemos en reverencia a la palabra de Dios. Estaremos leyendo de Romanos 12 en la nueva traducción viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sean un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Así que no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es agradable y perfecta. Inclina tu rostro ahí donde estás y ora conmigo. Espíritu Santo, hoy venimos hasta aquí porque necesitamos el milagro del Salvador, del sanador y específicamente hoy el del santificador. Ven y hazlo como tú solo sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden sentarse. Antes de entrar de lleno en el mensaje, necesitamos entender un problema a la hora de hablar del milagro de la santificación. Y el problema es el siguiente, es que el mundo ya tiene su propia versión de la santificación y se conoce como la superación personal, el mejoramiento continuo. Y el método es más o menos siempre el mismo: cambiar tu comportamiento desde afuera. Haz más ejercicio, come mejor, controla tu temperamento. Y no me malinterpreten, todas esas cosas son buenas, pero atacan el síntoma sin tocar la raíz del problema. Es como podar las ramas de un árbol enfermo. Si la raíz está podrida, las ramas volverán a crecer enfermas. Y esto
explica ese ciclo frustrante en que te propones cambiar, logras por un tiempo, luego fallas, te sientes culpable y vuelves a empezar de nuevo. Y con el tiempo, en ese ciclo, llegas por lo general a dos conclusiones. La primera es que soy débil, incapaz de cambiar. Y la segunda es que la santidad es imposible. Y ambas son mentiras. Ambas vienen del mismo error, y es pensar que cambiando cosas externas podemos transformar cosas internas. Ahora quiero compartirles algo que lo cambió todo para mí. Porque el objetivo es clave. Esta parte que les voy a compartir es bien importante. Por mucho tiempo, yo seguía a Jesús como si el objetivo primordial fuera llegar al cielo. Evangelizábamos para que la gente asegurara su lugar. Y no me malinterpreten. El cielo es real, la salvación es un regalo que debemos recibir, pero el Espíritu Santo me confrontó cuando estaba escribiendo este mensaje con el siguiente pensamiento. Y es que el objetivo primordial del Evangelio no es llevar gente al cielo, es traer el cielo a la gente. Piénsalo bien. Jesús nos enseña a orar. Venga tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos dice oren pidiéndole a Dios, sácanos de aquí lo más rápido posible. Adelanta tu venida. No. Él dice, nos enseña a orar, que lo de arriba baje. Por eso nuestra versión, nuestra visión como iglesia no es llevar a mayagüezanos al cielo. Es en Mayagüez como en el cielo. Y esto lo cambia todo precisamente cuando estamos hablando de santificación. Porque si el objetivo final es llevar gente al cielo, entonces lo único que necesitamos son creyentes. Personas con su boleto asegurado para el cielo. La santificación posicional entonces es suficiente y esa es la misión cumplida. Pero si el objetivo es traer el cielo a Mayagüez, traer el cielo a tu familia, traer el cielo a tu escuela, a tu negocio, a tu universidad, entonces necesitamos aprendices de Jesús. Algo un poquito más allá de solo creyentes. Necesitamos a discípulos comprometidos con la santificación progresiva. Y sé que usé dos palabras de domingo y las voy a explicar de una manera más simple. Pero escúchame bien, necesitamos personas que no solo tienen el cielo asegurado para después, sino que ya están trayendo el cielo aquí y ahora. Eso significa que cada vez que tu mente es renovada, el cielo avanza un poquito más. Cada vez que un patrón de pecado es vencido, el cielo avanza un poquito más. Cada vez que el fruto del Espíritu se manifiesta y predica el Evangelio sin tener que decir una sola palabra, el cielo avanza.
Y quiero que preste atención a este pensamiento. Es que el objetivo del milagro de la santificación es que tú seas el territorio donde el cielo está aterrizando. ¿Cómo cambia eso? La perspectiva de por qué tenemos que ser santos, porque Dios es santo. Mis hermanos, solo las personas transformadas por el Espíritu pueden transformar ciudades. No son las leyes estrictas o menos estrictas. No son los partidos conservadores o los liberales o las ideologías. Son los aprendices de Jesús que han reorientado sus vidas alrededor de estar con Jesús. Algunos de ustedes se lo saben. ¿Cuál es la próxima? Ser como Jesús y hacer lo que Jesús hizo. Por eso es que la santificación importa. No solo porque algún día llegarás al cielo, sino para que el cielo llegue a través de ti hoy, a donde sea que te encuentres. Entonces, la pregunta que surge de eso es: ¿cómo experimentamos ese milagro? Y hoy quiero proponerle que son 4 dimensiones: el proceso, el poder, el propósito y la práctica. 4 P's. Y el primero es el proceso. Más bien deje que Dios los transforme. Muchos piensan que la santificación se trata de un esfuerzo gradual, de tratar de ser un poquito mejor cada día, pero la Escritura nos muestra que hay 2 verdades fundamentales cuando estemos hablando de santificación. Para aquellos que están tomando nota, esta es la verdad número 1, y es que existe la santificación posicional. La crisis, el momento en el que ponemos nuestra fe en Cristo, hay algo que sucede instantáneamente, es que somos declarados santos. Yo soy santo, tú eres santo. Primera de Corintios 6:11 dice: algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos, fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Y si notamos el tiempo de ese verbo, dice fueron, pasados, hechos, que ya está completado. Cuando aceptas y confiesas a Jesús como tu Salvador y tu Señor, ocurre el primer milagro, lo que los teólogos llaman en la palabra de domingo santificación posicional. En otras palabras, tu posición delante de Dios cambió en un instante. Ya no eres visto como un pecador o una pecadora. Eres visto como santo, como santa. No por lo que tú hiciste, sino por lo que Cristo hizo. Y este es el fundamento, mis hermanos, porque sin esto todo lo demás se convierte en una versión legalista de la santificación. Esfuerzo humano tratando de ganar algo que ya no lo ganamos por lo que Cristo hizo. La segunda verdad, para aquellos que están tomando nota, es la santificación progresiva. En otras palabras, el proceso de la santificación. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Porque hay otra dimensión. Aunque tu posición cambia instantáneamente al aceptar y confesar a Jesús como tu Salvador y Señor, tu condición, escúchame bien, cambia progresivamente.
Segunda de Corintios 3:18 dice: así que todos nosotros, a quienes se nos ha quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. ¿Y qué hace el Señor? Quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Más y más a medida que esto es un proceso. Esto toma tiempo. Esto ocurre de forma gradual. Y esto explica por qué habemos quienes profesamos creer en Jesús para salvación, pero sus vidas, acciones y pensamientos no concuerdan con todas las enseñanzas de Jesús. Con algunas sí, pero con otras no. Y quiero usar una ilustración que nos va a ayudar a entender, explicar mejor esa tensión entre la santificación posicional y la santificación progresiva. Es como un bebé que nace a una familia real. El momento en el que nace ya es príncipe. Esa es su posición. No tiene que ganársela. Pero aunque ya es príncipe por haber nacido en esa familia, desde el día 1 todavía tiene que aprender a caminar, hablar y comportarse como la realeza que es. De modo que si ya has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ya eres santo, ya eres santa posicionalmente. Ahora bien, progresivamente estamos aprendiendo a vivir como los santos que ya somos. Y alguien entonces podría preguntarse: ¿y qué es lo milagroso de ese proceso? Pues eso no suena a milagro. El milagro del proceso es que ambas cosas, la santificación posicional y la santificación progresiva, son obra de Dios. En la posición Dios te declara santo. El proceso Dios te está transformando. Tú cooperas, pero no es tu esfuerzo el que produce el cambio fundamental. Es Dios trabajando en ti. Así que para contestar directamente la pregunta, ¿qué es lo milagroso de todo eso? Es que ya no tienes que fabricar tu santidad. Solo tienes que cooperar con quien ya la está produciendo en ti. Esto es un llamado a dejar de presionarnos porque no somos suficientemente santos. Si estás en Cristo, ya eres posicionalmente santo. Pero escúchame bien, si estás cooperando con el Espíritu, en bold, underscore, underline, el proceso ya está en marcha. Aunque no lo veas tan rápido como quisieras, estás siendo impulsado por el Espíritu Santo. Y ese es el proceso. Esto nos lleva a la segunda P, el poder. ¿Por medio de qué poder se impulsa esa santificación en nuestra vida? Pablo dice: más bien dejen que Dios los transforme. Y este es el punto donde muchos cristianos se frustran. Intentan santificarse por su propio esfuerzo y fallan repetidamente. ¿Por qué? Porque están dependiendo del poder equivocado. Gálatas 3:3 nos confronta directamente con eso al decir: ¿será posible? Esta es la pregunta que Pablo, el padre espiritual de los creyentes en Galacia, le hace a sus hijos espirituales. ¿Será posible de que sean tan tontos?
Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante su propio esfuerzo? Y yo tengo que decir que yo me encuentro, esa agüita también es para mí. Los cristianos del primer siglo en la ciudad de Galacia habían caído en una trampa. Comenzaron su vida cristiana dependiendo del Espíritu, pero en ese momento se encontraban tratando de crecer dependiendo de su propia fuerza. El milagro que experimentamos cuando dependemos del poder del Espíritu para nuestra santificación es el siguiente: no peleas solo. No peleas sola. El Espíritu pelea contigo y el Espíritu pelea dentro de ti. ¿Cómo se practica eso? Por lo menos cada mañana, antes de intentar ser santo en tu propia fuerza, puedes orar cosas cortas y bien poderosas como: Espíritu Santo, tú sabes que yo no puedo hacer esto solo. Tú sabes que yo no puedo hacer esto sola. Lléname, guíame, capacítame y produce tu fruto en mí. Amén. That's it. La santificación no solo comienza con tu esfuerzo, sino que comienza con tu rendición. Y después de conocer el proceso, el poder, hay que conocer cuál es el propósito por el cual somos santificados. Pablo dice en Romanos: van a aprender a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Para qué nos santifica Dios? Esta es la pregunta que pocos se hacen, pero que lo cambia todo. Porque si no entiendes el propósito de la santificación, entonces se convierte en unas reglas sin sentido. Pero cuando entiendes para qué, todo cobra significado. ¿Para qué estás siendo santificado? ¿Para qué estás siendo santificada? El propósito número 1 es para reflejar su gloria. De modo que la santificación no es solo para ti, es para que otros vean a Dios en ti, sin tener que pronunciar ninguna palabra. El propósito número 2 es para cumplir tu llamado. Y si alguno de nosotros hemos estado recibiendo ese impulso del Espíritu, llamándonos al ministerio, poniendo ideas, poniendo visiones, poniendo sueños de Dios en nuestra vida, quiero que escuche esto: la santificación te prepara para el llamado que Dios tiene en tu vida. Escúchame bien, porque hay puertas que no se abrirán hasta que tu carácter esté listo para sostener lo que hay detrás de ellas. No porque Dios sea cruel, sino porque Él te ama demasiado como para darte algo que te destruirá. Y el propósito número 3 es para tu propio gozo. Pastor, pero eso suena contradictorio. Un proceso que es lento, que tengo que esperar, que no ocurre cuando me imponen las manos. Eso suena más a castigo que a gozo. Pero la santificación es el proceso de ser liberado de las falsas promesas, de el falso evangelio de este mundo, para experimentar la satisfacción real que solo viene de Dios. Hay una satisfacción, hay una bendición sin fecha de expiración, que solo puede acceder, que solo puede disfrutar si estás en Dios. Los límites del evangelio no son paredes de prisión, son barandas en el precipicio.
no te limitan, te protegen de lo que te puede hacer caer, de lo que te puede destruir. El milagro en esto es que cada área de tu vida que Dios transforma tiene un propósito: reflejar su gloria, prepararte para tu llamado y aumentar tu gozo. Y esto entonces nos lleva a la cuarta P, la práctica. ¿Cómo colaboramos en ese proceso de santificación? Pablo en Romanos nos dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Hemos establecido que la santificación es obra de Dios. Por eso, eso no significa que nosotros somos pasivos, que nos sentamos, vamos a hacer un ayuno de 21 días para que Dios acelere un 5% nuestra santificación. Así no es como ocurre. Pero lo que Pablo mismo escribe en Filipenses 2. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes, y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. ¿Cómo? Obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder, el querer y el hacer para que hagan lo que Él agrada. Y hay dos partes en esa exhortación. Esfuércense y Dios trabaja en ustedes. Y no se trata de un 50 y un 50. Se trata de que Dios hace el 100% de la transformación y nosotros damos el 100% de nuestra cooperación. Efesios 4, 22 al 24 nos da un marco práctico cuando Pablo dice: desháganse de su vieja naturaleza, dejen que el Espíritu Santo les renueve los pensamientos y las actitudes y pónganse la nueva naturaleza. Son 3 movimientos: desháganse, renueven, pónganse. Voy a darte 4 herramientas basadas en este marco y con eso terminamos. Herramienta 1. Identifica las mentiras. Todos los creyentes o no, cargamos con mentiras de quiénes somos y qué necesitamos para ser felices. Mentiras sobre quiénes somos, dónde queremos encontrar satisfacción. La renovación de la mente comienza identificando esas mentiras, y algunas de esas mentiras que rondan por nuestra cabeza es que necesitamos la aprobación de los demás para tener valor. Solo tengo control de muy poco. Y si no tengo el control, todo se derrumba. Mi pasado me define. Nunca voy a poder cambiar. Dios está decepcionado de mí. Y para otros, yo soy lo que hago. Mi valor depende del desempeño. Mi valor depende de lo que produzca. No puedes quitarte algo que no reconoces que llevas puesto. Por eso hay que identificar esas mentiras. Esta semana, cuando notes un pensamiento negativo recurrente, no lo juzgues, más bien identifícalo y escríbelo. Por ejemplo, creo que nunca seré suficiente. Creo que mi pasado me descalifica. Creo que Dios me ama menos cuando fallo. Se decepciona de mí. Y sustitúyela por lo que dice el Evangelio. Te vas a sorprender de lo poderoso que hace ese simple ejercicio.
Y eso nos lleva entonces a la herramienta número 2. Es después de identificar las mentiras, tenemos que reemplazarlas con la verdad. Mentira número 1, necesito la aprobación de todos para tener valor. ¿Qué dice el Evangelio? Mi valor viene de ser hijo de Dios, no de la opinión de otros. Mentira, sí, no tengo el control, todo se derrumba. ¿Qué dice el Evangelio? Dios es soberano, así que puedo descansar en su control. Mentira, mi pasado me define. La verdad, yo soy nueva criatura. Lo viejo ya pasó, todo es nuevo. Mentira, Dios está decepcionado de mí. Verdad, no hay condenación para los que están en Cristo. Por cada mentira que identificaste, encuentra un versículo que lo contradiga. Escríbelo, memorízalo. Y cuando esa mentira ataque, responde en voz alta con esa verdad. Y eso naturalmente te llevará a la herramienta número 3, es practicar desde tu nueva identidad. El tercer paso es vivir desde esa nueva identidad, no hacia esa nueva identidad. ¿A qué me refiero? Pues que cada mañana, antes de comenzar, oras, declaras, afirmas quién eres. Yo soy hijo, soy hija de Dios. Soy perdonado completamente. Soy santo no por mi esfuerzo, sino por Cristo. Y el Espíritu Santo vive en mí y me está transformando. Así que hoy decido vivir desde esa nueva identidad. Y por último, herramienta número 4. Nos toca persistir en el proceso. La transformación es progresiva. Así que no te desanimes si el cambio no lo ves de forma instantánea. Habrá días donde esas viejas mentiras griten más fuerte. Habrá momentos donde caigas en patrones antiguos. Y esto no significa que la santificación no está funcionando. Significa que todavía estás en el proceso. Y la diferencia entre los aprendices de Jesús que crecen y los aprendices que se estancan, no es que no fallan, es que uno se levanta y sigue operando y el otro se queda tirado en la culpa. Y quiero que le saques foto a este verso que te voy a regalar hoy. Este va a ser la primera porción bíblica que te vas a aprender de memoria y vas a repetir cada vez que la vida te golpee. Proverbios 24:16. Los justos podrán tropezarse 7 veces, pero volverán a levantarse. En cambio, basta una sola calamidad para derribar al perverso. Eres justo. Eres justa. Y eso no significa que no te caes. Eso lo que implica es que siempre te levantas. El milagro que experimentas una vez empiezas a practicar eso es que esos pensamientos que antes te dominaban pierdan su poder. Patrones que parecían irrompibles comienzan a ceder. Te despiertas un día y te das cuenta que ya no eres quien era. No porque te esforzaste más, sino porque cooperaste con el Espíritu que te está transformando. Quiero cerrar con 2 pensamientos que resumen el objetivo principal de la santificación.
El objetivo del evangelio no es llevar gente al cielo, es traer el cielo a la gente. Por eso estamos aquí. Por eso hacemos lo que hacemos. No para escapar de Mayagüez, sino para transformar a Mayagüez. En Mayagüez como en el cielo. Y el segundo, y es la cita central del mensaje. El milagro de la santificación es que Dios cambia nuestra manera de pensar y al cambiar nuestra mente transforma toda nuestra vida. Hermano, no tienes que fingir ser quien no eres. Tienes que vivir desde quien eres en Cristo, poner tu fe en Él como Señor y Salvador. Y cuando lo hagas, cuando tu mente sea renovada, cuando tu vida sea transformada, el cielo avanza en ti, en tu hogar, en tu trabajo, en tu matrimonio, en tu comunidad, en el ministerio al que Dios te está llamando. Quiero que te vayas con esto en mente. El milagro de la santificación es que Dios nos está transformando para hacer ese espacio donde el cielo aterriza. Y si nunca has experimentado la transformación, la santificación posicional, si nunca has puesto tu fe en Cristo, hoy puede ser ese primer día donde tu posición cambie para siempre. No tienes que limpiarte primero, vienes como estás y Jesús te declara santo. Y si eres cristiano pero has estado peleando solo en tu propia fuerza, hoy es el día de soltar y dejar de transformarte a ti mismo, rendirte al Espíritu, porque Él tiene el poder y tú no lo tienes. Y si hay alguna mentira específica que haya estado rondando en esta semana, o quizás por años, hoy es el día de nombrarla, de identificarla, de exponerla ante la luz del evangelio y de reemplazarla con la verdad. Me gustaría que nos pusiéramos de pie y oráramos. Inclina tu rostro, ya sea que te encuentres en cualquiera de esos tres grupos. Padre, gracias porque la santificación no depende de nuestro esfuerzo, sino de tu Espíritu trabajando en nosotros. Gracias por el proceso en el que ya somos declarados santos y por el cual tú nos estás transformando progresivamente. Gracias por el poder del Espíritu Santo, porque no peleamos solos, sino es el Espíritu peleando por nosotros y dentro de nosotros. Gracias por el fruto que se produce en cada uno de nosotros. Gracias por el propósito que tú estás escribiendo y revelando en la vida de cada una de las personas que estamos aquí. Gracias por la práctica, esos pasos concretos por el cual nosotros cooperamos con el Espíritu Santo y que son pasos que podemos dar. Hoy te pedimos que renueven nuestra mente, que expongan las mentiras y las reemplacen. Nos ayudes a reemplazarlas con tu verdad, transformándonos de adentro hacia afuera. Que no seamos personas de apariencia religiosa, sino de transformación real. Que el fruto en nuestras vidas sea evidencia de tu obra, no de nuestro esfuerzo. Que tu Espíritu Santo produzca y germine su fruto en nosotros. Y que ese fruto predique más fuerte que cualquier mensaje que hayamos escuchado este año. Esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.